Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es una serie de vídeos sobre el temario administrativo de las corporaciones locales y he empezado por contratos del sector público. Tengo 3 unidades sobre este tema y en el vídeo anterior estuve hablando de las directivas europeas en materia de contratación pública, este primer epígrafe de aquí. Y la idea es ir a epígrafe por vídeo, pero cuando sean demasiado largos los dividiré en 2 vídeos. Y es el caso de este epígrafe objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, que lo voy a dividir en 2 partes. Bien, ámbito subjetivo y ámbito objetivo. En este vídeo vamos a ver el ámbito objetivo. Estamos hablando de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23 y 2014-24 de 26 de febrero de 2014. El ámbito subjetivo de la ley de contratos se suele representar por un gráfico con 3 círculos concéntricos, porque así se entiende muy bien. Todo el ámbito de aplicación de la ley es el sector público, como su nombre indica, y dentro del sector público hay una categoría que son los poderes adjudicadores y a su vez dentro de ella están las administraciones públicas. Quiero empezar por decir que en la ley de contratos podemos encontrar 3 regímenes distintos según sean contratos administrativos llevados a cabo por administración pública o según sean contratos privados por poder adjudicador, no administración pública o por administración pública. Y por último, contratos privados del sector público no poder adjudicador. En el primer caso, los contratos administrativos se rigen en su preparación y adjudicación por la Ley de Contratos del Sector Público, que en estas fases es es la transposición de las directivas. ¿De acuerdo? Y en las fases en los efectos, modificación y extinción de los contratos, solamente por la ley de contratos. Porque las directivas pues entran a regular excepcionalmente la modificación y no regulan los efectos y la extinción. Bueno, contratos privados por poder adjudicador, ya sea administración pública o no. Su preparación y adjudicación se sigue regulando por la ley de contratos y en cambio efectos, modificación y extinción por el derecho privado. Y por último, contratos privados por el sector público no poder adjudicador, cuyos efectos, modificación y extinción también se rigen por el derecho privado, como vemos aquí en la diapositiva, y cuya preparación y adjudicación solo se le aplican los artículos 321 y 322 de la Ley de Contratos. Por tanto, este último es el régimen menos exigente de todos. Pasamos ahora a poner un poco en contexto este ámbito subjetivo de la Ley de Contratos. Bien, en España se circunscribía la regulación de contratos a la administración, es decir, a los contratos administrativos. Hay que decir que dentro de un contexto de ideología liberal, a finales del siglo XX aumenta la utilización de la técnica de contratación, ya que se entiende que las administraciones públicas serían poco eficientes para la prestación de servicios públicos y se tiende a contratarlos al sector privado. Y al mismo tiempo, paradójicamente, o sea, al tiempo que se utiliza más esta técnica de la contratación, pues se aplica menos el régimen de la legislación sobre contratación pública, porque pues
es muy farragosa, es muy, muy exigente y se produce lo que denominamos la huida del derecho administrativo, que se da en este y en otros ámbitos. Lo que sucede es que se migra la actividad de la administración a organismos públicos que no son administraciones como tal, eludiendo así esta regulación. ¿Qué sucede? Que las directivas europeas lo que nos han ido introduciendo es que tenemos que ampliar ese ámbito de aplicación, que tenemos que regular también como contratos públicos aquellos llevados a cabo por entidades que están compartiendo realmente características con la administración tradicional, independientemente de su forma. Nos dicen las directivas que tenemos que ser más transparentes y que tenemos que dar más garantías, lo que se refiere a la adjudicación de los contratos, los recursos, etc. Estas directivas, ya concretamente las de 2014, que son las que están en vigor, nos hablan de poderes adjudicadores. Ese es su ámbito de regulación. Y luego tenemos nuestra ley de contratos en vigor, que es la de 2017, como ya hemos dicho, que va más allá e incluye entidades que no son poderes adjudicadores, la más amplia categoría del sector público. Es decir, tiene una regulación más amplia. Bueno, esto es similar a lo que ya hemos dicho sobre las diferentes fases de vida del contrato. El legislador nacional tiene más ámbito de actuación, por decirlo así, que las directivas. Solo se transpone a nuestra legislación nacional la parte referente a la preparación y adjudicación. Vale. Bueno, antes de pasar a ver lo que es el artículo 3 de la Ley de Contratos, con las definiciones de lo que es administración pública, poder adjudicador y sector público en general, pues quiero adelantar la definición de poder adjudicador de la directiva 2014-24. ¿Vale? Esta se encuentra en el artículo 2 y luego el artículo 2 aparte nos presenta la definición de organismo de derecho público, pero yo la he juntado con el esquema de poderes adjudicadores porque pues queda englobado dentro. Bueno, las directivas lo que nos dicen es que tenemos que regular esos contratos no solo llevados a cabo por la administración tradicional, Estado y autoridades regionales o locales, sino también los llevados a cabo por otros organismos de derecho público. Bien, pero no cualquiera, sino que nos dice unas condiciones que se tienen que dar, ¿vale? Que son que estos hayan sido creados para satisfacer necesidades de interés general y que no tengan carácter industrial o mercantil. También se tiene que dar la segunda, es decir, que tengan personalidad jurídica propia. Y en tercer lugar, que la administración u otros organismos de derecho público lo financien mayoritariamente o supervisen su gestión o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o supervisión. Bien, y ya por último la coletilla final sería que también son poderes adjudicadores las asociaciones formadas por uno o varios de los anteriores. Vale. Nada más, solo decir que he puesto aquí un comodín y un 3 porque estas condiciones de aquí para considerar pues que una entidad pública es un organismo de derecho público que entre dentro del ámbito de esta regulación, estas características se van a repetir. Ahora cuando veamos el artículo 3 de la Ley de Contratos. Y por eso lo denomino comodín. Es un comodín, es como una categoría residual que nos asegura que no vamos a dejarnos sin regular contratos que estén dentro del ámbito de lo público. Vale, y ahora sí que ya pasamos a el ámbito subjetivo como tal de la Ley de Contratos. Como indicado aquí tenemos dos diapositivas para definir las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que no va a coincidir necesariamente
con las administraciones públicas según las leyes administrativas, según la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común o la 40/2015 de régimen jurídico de las administraciones públicas. Son las administraciones públicas según la definición de la ley de contratos. Vale. Artículo 3.2a nos remite a 3.1a. Son administraciones territoriales la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local. Lo son también las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes, y las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos del País Vasco. Pasamos a otro apartado del artículo, el 3.2b, que nos dice que son administraciones públicas los consorcios y otras entidades de derecho público que cumplan la primera y la segunda características que voy a decir. La primera, las características que se mencionan concretamente en el apartado 3.3d. Bien, estas características, ¿cuáles son? Son pues las que hemos dicho, las características comodín, ¿vale? En este caso, aquí coincide exactamente con la definición de la directiva, ¿de acuerdo? Bien, no las vamos a repetir porque ya las hemos dicho antes. Y además de darse estas condiciones, tienen también que estar estas entidades de derecho público o consorcios vinculados a una o varias administraciones públicas o depender de las mismas. Vale. Y además también no financiarse mayoritariamente con ingresos de mercado. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a considerar que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado? Cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el sistema europeo de cuentas. Bien, y ahora ya pasamos a los poderes adjudicadores según ley de contratos. Artículo 3.3. Solo tengo una diapositiva. Lo son las administraciones públicas, obviamente, ya habíamos dicho que era una categoría quedaba incluida dentro de la otra. Acordémonos de nuestro gráfico con los 3 círculos. Son también poderes adjudicadores las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Y de nuevo volvemos a nuestra cláusula de cierre, todas aquellas entidades que reúnen los requisitos definidos en las directivas de la Unión Europea para ser poderes adjudicadores. Tenemos una segunda cláusula de cierre aquí, por decirlo así, que son las asociaciones de las anteriores entidades. Las asociaciones de estas también son las asociaciones de poder adjudicador son poder adjudicador, ¿vale? Bien, ahora entro más en detalle con las fundaciones públicas. Y me vais a disculpar porque tengo que referirme concretamente al artículo. Tengo que buscar dentro de la ley. Las fundaciones públicas, a efectos de la ley de contratos de sector público, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos. Lo tenemos aquí, el 1, el 2 o el 3, ¿vale? No tienen que reunir los 3 necesariamente. Vale, que se constituyan de forma inicial con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, ¿vale? Inicial, o bien que la reciban con posterioridad a su constitución. Vale. 2, que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente. Y, bueno, o la 3, que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público. Vale. Si se dan una de estas condiciones, pues consideramos que se trata de una fundación pública y por tanto un poder adjudicador. Y bien, la cláusula de cierre, simplemente recordarla, la tenemos aquí. No la voy a repetir aquí, ya la hemos dicho cuando hemos hablado de la definición de las directivas. Luego la hemos vuelto a sacar cuando hemos hablado de las administraciones públicas según ley de contratos.
y es muy fácil. Y ahora solo veremos que hay un pequeño matiz cuando hablemos del sector público no poder adjudicador. Pero bueno, empezamos por lo primero. Bien, el artículo 3 de la Ley de Contratos, ¿qué es lo que hace? Nos dice las entidades que forman parte del sector público y dentro de ellas nos delimita cuáles son administraciones públicas y cuáles son poderes adjudicadores. Las que no son ni una cosa ni la otra son simplemente sector público no poder adjudicador, ¿vale? Es por descarte, ¿vale? Entonces, son sector público no poder adjudicador, los consorcios dotados de personalidad jurídica propia, yo aquí utilizo pues mis abreviaturas, ¿no? A los que se refiere la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, el RJSP, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera. Bien. Y son también sector público no poder adjudicador las entidades públicas empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo. Bien. Tengo 3 diapositivas sobre el sector público. Vamos a la segunda. Bien, y tenemos que irnos al 3.1h. Y serían también sector público no poder adjudicador las sociedades mercantiles en las que se den una de las dos condiciones, ¿vale? Lo tenemos aquí, o una o la otra, ¿vale? En cuyo capital social la participación directa o indirecta de entidades de las mencionadas en las letras A, B, C, D, E, G y H del presente apartado sea superior al 50%, o si no, en los casos en que sin superar ese porcentaje se encuentre respecto de estas entidades que tenemos aquí enumeradas en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, ¿vale? Bien. Y ya, por último, son sector público no poder adjudicador. Tenemos que irnos a la letra I del 3.1, los fondos sin personalidad jurídica. Y volvemos otra vez a nuestra carta comodín, ¿vale? Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, etc. Y en este caso, aquí solo les pedimos en el punto 3 que sean uno o varios sujetos del sector público no poder adjudicador los que financien o supervisen o nombren, ¿vale? No voy a repetir aquí todo, simplemente señalar por qué cambia este párrafo, porque si fuesen sujetos poder adjudicador, pues estaríamos hablando de que son poderes adjudicadores, ¿vale? Aquí pues quedan dentro de lo público, pero no se les aplica el mismo régimen que a los poderes adjudicadores. Queda claro, ¿no? Estos simplemente serán sector público no poder adjudicador, pero seguimos utilizando el mismo comodín, ¿vale? Bien, y para terminar, las asociaciones de las entidades mencionadas en estas 3 diapositivas también son sector público no poder adjudicador. Bueno, con esto hemos terminado con el ámbito subjetivo de la Ley de Contratos. Así que nada, próximo vídeo seguiré con ámbito objetivo de la Ley de Contratos. Venga, un saludo y que os sea leve. Nos vemos.